Bueno, mi grupo está conformado por Darlene Gisela Quiroga Herrera y yo, Gisela Tatiana Sánchez Corán. Somos estudiantes de la Universidad del Quindío y el tema en que les vamos a hablar es la distribución gamma. Bueno, la distribución gamma aparece en múltiples ocasiones como modelo para el cálculo de probabilidades y para los ajustes de datos reales. En esta práctica, la distribución gamma es el modelo de la referencia para las variables continuas y positivas, como también puede ser para flujos de agua, consumos de productos en granales, rentas, recogidas de residuos urbanos, entre otras cosas. Bueno, la fórmula general es la que se muestra en pantalla, la cual la vamos a proceder a explicar. ¿Me pasas la? Bueno, esta función la podemos definir como, ok, esta se define como gamma de alfa es igual a la integral de 0 hasta infinito de x a la alfa menos 1 por e a la menos x de x para alfa que tiene que ser mayor a 0. Aquí también podemos ver ciertas propiedades que vamos a utilizar a la hora de hacer los ejercicios, donde gamma cuando vale 1 es igual a 1. De gamma de n es igual a n menos 1 factorial, cuando n pertenece a los números naturales. Y también tenemos la última propiedad que es cuando alfa de un medio es igual a la raíz cuadrada de pi. Bueno, para hablar de la distribución gamma específicamente, teníamos que nombrar antes la función gamma que ya mi compañera les explicó. Ahora sí, con tranquilidad vamos a hablar acerca de la definición de esta. Cuando tiene la variable aleatoria continua x, esta tiene una distribución gamma, ¿sí? Con parámetros alfa, que se refiere al parámetro de forma, y el parámetro beta, que se refiere al parámetro de escala. La función de densidad de esta está dada por con la siguiente que se ve en pantalla, que sería f de x es igual a 1 sobre beta a la alfa por gamma de alfa, todo esto por x a la alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta, siempre y cuando x sea mayor a 0. Y esto pues es 0 en cualquier otro caso. Hay que tener muy en cuenta que, como ya lo explicó mi compañera, esta es una distribución continua y positiva, de variables continuas y positivas, por lo tanto, alfa y beta siempre tienen que ser mayores a 0. También hablaremos un poco con respecto a la esperanza y la varianza, que a pesar de que no vamos a profundizar mucho en ellas, son muy importantes nombrar porque en muchos ejercicios se utilizan. Como primero tenemos la esperanza, que dice sea x una variable aleatoria tal que x siga una distribución gamma de alfa, beta, entonces la esperanza de x va a ser igual a alfa por beta, que es la que vemos ahí en pantalla. Y también la segunda, que vendría siendo la varianza, dice sea x una variable aleatoria tal que x siga una distribución gamma de alfa, beta, entonces la varianza de x va a ser igual a alfa por beta al cuadrado, que también pues se observa en la pantalla. Y aparte de eso también se observa cómo se va desglosando un poco esta formulita, por decirlo así. Ahora hablaremos de un poco de la relación con otras distribuciones. La distribución gamma como tal tiene relación con otras distribuciones como lo son la exponencial y la Erlang. Pero específicamente ahora vamos a hablar de la distribución exponencial, ¿sí? La distribución exponencial es un caso particular de una distribución gamma con alfa igual a 1, o sea, solo se utiliza cuando alfa es igual a 1, ¿sí? Em, es decir, si x sigue la distribución de exponencial de beta, entonces x sigue la distribución de gamma 1, beta. Esta distribución representa el tiempo de espera hasta que ocurre cierto evento, ¿sí? A pesar de ser un caso particular de la gamma, esta distribución exponencial tiene mucha importancia por sí misma, ¿sí? Se usa para ver el tiempo de espera entre dos sucesos o para modelar los tiempos de supervivencia. Un ejemplo de esto es cuando se trata de averiguar cuánto tarda en estropearse una bombilla o una farola de un carro, bueno, entre otros. Y aquí tenemos también que sea X una hora aleatoria. Ay, perdón.
decimos que sigue una distribución exponencial si su función de densidad tiene la siguiente forma, que es f de x es igual a 1 sobre beta por e a la menos x sobre beta, siempre con x perteneciente de 0, coma infinitos positivos, ¿sí? Aquí es muy curioso y es que yo quería nombrarles o desglosarles un poco del por qué también se sabe o se dice que la distribución exponencial es un caso particular de la distribución de gamma. Y es que cuando alfa es igual a 1 y tenemos la función de densidad común general de distribución de gamma, de la función de gamma, y reemplazamos, obtenemos lo siguiente. Entonces, cuando alfa es 1 queda 1 sobre beta a la 1 por gamma de 1 todo esto por x a la 1 menos 1 por e a la menos x sobre beta. Solucionando esto o simplificándolo un poco, tenemos que beta a la 1 pues es beta, que la gamma de 1 es igual a 1, que es una de las propiedades que ya hemos visto que mi compañera les comentó, que se observa aquí. Gamma de 1 es igual a 1, es una propiedad de esa función. Que x a la 1 menos 1 es igual a x a la 0 y x a la 0 es igual a 1, por lo tanto solo me va a quedar e a la menos x sobre beta, generándome esta función de densidad súper simplificada que da referencia a la función de densidad exponencial. Entonces es como para relacionarlas un poco. La distribución gamma también se pueden representar de manera gráfica. En este caso tenemos una donde la densidad de gamma eh, cuando beta es igual a 1, pero tenemos también distintos valores de alfa. Cuando alfa vale 1 es una exponencial y a medida que aumenta este parámetro también aumenta su intensidad. O sea, es decir, que la moda se sitúa más hacia el centro, consiguiendo así una simetría y apareciendo la campana de Gauss. Otra gráfica muy general de la distribución de gamma es cuando la función de densidad de la gamma equivale a alfa igual a 2 y se toman diferentes valores de beta, ¿sí? Como lo muestra acá. Pues yo solamente voy a generalizar los comportamientos. Cuando beta es igual a 3, tenemos el comportamiento de la curva roja, beta igual a 2, comportamiento de la curva verde, y beta igual a 1, comportamiento de la curva azul. Bueno, aquí tenemos un breve ejemplo para explicar de manera mejor las fórmulas que hablamos anteriormente. Pues aquí utilizaremos la fórmula general y una propiedad. Bueno, el ejemplo nos dice, en una ciudad se observa que el consumo diario de energía, que es de 1.000.000 de kilovatios por hora, es una variable aleatoria que sigue una distribución gamma con parámetros, con los valores de alfa, que toma 3, y beta, que es igual a 2. Si la planta de energías que suministra a la ciudad tiene una capacidad diaria de generar máximo de 12. Bueno, lo que nos pregunta aquí es que, ¿cuál es la probabilidad de que haya un día donde no se pueda satisfacer la demanda? Eh, Ahora, para resolver el ejercicio anterior, vamos a utilizar la fórmula general que anteriormente les mencioné, más una propiedad que también les mencioné anteriormente, que es que gamma de n es igual a n menos 1 factorial. En este caso, pues reemplazamos por alfa, que es igual a alfa menos 1 factorial. Tomamos los datos que nos da el ejercicio, que nos dice que alfa es igual a 3 y beta es igual a 2. Al reemplazar esto en la fórmula general, tenemos que 2 tercios por 2 es igual a 16. Y esto lo sacamos de la integral, ya que es una constante. Y podemos ver que tenemos una integral que se la puede resolver por partes. Pero en este caso, para facilitarnos procedimiento, porque es una integral muy larga, la resolvemos tabulando. En la parte derecha vemos la tabulación, que es que x cuadrado lo integramos positivamente y nos da menos 2e a la menos x sobre 2. Y esto lo seguimos integrando, pero de manera negativa y luego de manera positiva nuevamente. Estos datos los vamos a reemplazar en la integral y a la hora de resolverlos podemos ver que esto es igual a menos 2 por e a la menos x cuadrado, que multiplica a x cuadrado por 4x más 8. Esta es la solución de la integral. Ahora vamos a tomar este dato y vamos a resolverlo
pues vamos a reemplazar los datos que nos dicen que de dónde a dónde va la integral, que es de 0 a 1 en este caso. Que la solución de eso es menos 15 por menos 15,76 menos por menos 16, que esto es igual a 0,2302, que esto es igual a 0,23. Bueno, pues retomamos la anterior fórmula que habíamos dejado porque esta es la solución solamente de la integral. Y esto lo multiplicamos por un sexto que ya teníamos anteriormente. Entonces tenemos que P de X, que es menor o igual a 1, es igual a un 16avos por lo que nos había dado la solución de la integral, que es 0,23. A la hora de hacer esta multiplicación, tenemos que P de X menor o igual a 1 es igual a 0,01438, o que esto es igual a 1,43%. Entonces, resolviendo la pregunta anterior, que dice cuál es la probabilidad de que haya un día donde no se pueda satisfacer la demanda, entonces podemos decir que el día, perdón, que la probabilidad de que haya un día que no se pueda satisfacer la demanda es de 1,4% o 0,014. Voy a continuar explicando otro ejemplo, el ejemplo número 2, que dice lo siguiente. Suponga que el tiempo en horas necesario para reparar una bomba de calor es una variable aleatoria X que tiene una distribución gamma con los parámetros alfa igual a 2 y beta igual a un medio, ¿sí? La pregunta de este ejemplo es la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de que la siguiente llamada de servicio requiera a lo sumo una hora para reparar la bomba de calor? ¿Sí? Para esto, pues, ay, me pasa. Sabemos que, como nos lo dice el ejemplo, debemos tener la función de densidad de gamma porque pues es como nos lo dice el ejemplo con la distribución gamma, ¿verdad? Entonces, como función de densidad de gamma, tenemos que f de x es igual a 1 sobre beta a la alfa por gamma de alfa. Todo esto por x alfa menos 1 por e a la menos x sobre beta, que ya la conocíamos y la hemos nombrado varias veces, ¿verdad? Lo que procedemos a hacer es sustituir los valores de los parámetros en función de dicha densidad, ¿sí? Recordando que los parámetros son los siguientes, alfa igual a 2 y beta igual a un medio. Ya reemplazándolos tenemos la siguiente función, que es 1 sobre un medio a la 2 por gamma de 2, todo esto por x a la 2 menos 1 por e a la menos x sobre un medio, ¿sí? Simplificando un poco esto, tenemos lo siguiente. Un medio a la 2 pues es 0,25, gamma de 2, para solucionar esto, utilizamos una de las propiedades que también mi compañera habló al principio, que aquí la anoté al lado derecho, que dice que gamma de n es igual a n menos 1 factorial. N es 2, entonces reemplazamos este valor en la propiedad y nos queda que gamma de 2 es igual a 2 menos 1 factorial, que 2 menos 1 es 1 factorial, y que 1 factorial viene siendo igual a 1. Por lo tanto, gamma de 2 es igual a 1. Todo esto multiplicado por x de 2 a la 2 menos 1, que vendría siendo 1, o lo mismo que x, por e a la menos x sobre un medio, que es lo mismo que decir a la menos 2x, ¿sí? Entonces, volvemos a simplificar un poco, que vendría siendo pues como teniendo esta operación de 1 sobre 0,25, que me da igual a 4. Terminando con esta función simplificada de densidad, que vendría siendo f de x es igual a 4x por e a la menos 2x, ¿sí? Que es la función de densidad que seguiríamos utilizando para resolver este ejercicio. Para poder resolver la pregunta pues específicamente la pregunta que nos están haciendo, debemos utilizar la función de distribución acumulada, ¿sí? Vamos a recordar que la probabilidad de una nueva variable aleatoria sea menor a un valor es igual a la función de distribución acumulada, que es este f mayúscula de x que observamos acá, en este. Que esta vende siendo igual como a la integral definida de 0 a x de la función de densidad que ya habíamos propuesto, que era 4x por e a la menos 2x.
Con la diferencia de que acá estamos utilizando una variable t, simplemente porque ya empleamos la x en los límites de integración, ¿sí? Entonces, como para que se diferencie. Entonces, como nos dice la pregunta que dice cuál es la probabilidad de que la siguiente llamada de servicio requiera a lo sumo 1 hora para reparar la bomba de calor. O sea, no se puede pasar de 1 hora para reparar esta bomba. Por lo tanto, x no puede ser mayor a 1. X tiene que ser menor a 1. Teniendo que x es menor a 1, podemos decir que la probabilidad de que x menor a 1 es igual a f de 1 igual a la integral definida de 0 hasta 1 de 4t por e a la menos 2t diferencial de t, ¿sí? Para resolver esta integral debemos hacer un cambio de variable, donde u viene siendo igual a menos 2t, ¿sí? Haciendo el cambio de variable, pues obtenemos la siguiente integral que observamos acá, que vendría siendo prácticamente lo mismo, simplemente que en términos de u. Y que lo que cambia es cómo se encuentra definida la integral, ¿sí? ¿De dónde hasta dónde? En este caso sería de 0 hasta menos 2, debido a que, pues, si hacemos el cambio de variable y reemplazamos em, en nuestros caracteres en los que se está evaluando, quedamos que, por ejemplo, menos 2 por 0, que es nuestro primer carácter a evaluar, nos da 0, entonces volvemos y ponemos, pero que si menos 2 por 1 me da menos 2, entonces, por lo tanto, nuestro segundo valor a evaluar va a ser menos 2, ¿sí? Toda esta integral es de u por e a la u diferencial de u. Para solucionar esta integral debemos utilizar la integración por partes, ¿sí? Aquí no me voy a enfocar mucho debido a pues, que no es como el tema que debemos nosotras explicar en profundización, pero sí quería dejar claro cómo es la regla y cómo se vendría siendo al final la evaluada de mi integral, ¿sí? Entonces, pues tenemos la regla de que la integral evaluada de 0 a menos 2 df por dg, que esta vendría siendo igual a f por g menos la integral de 0 a la menos 2 hasta la menos, de 0 hasta menos 2 de g diferencial de f. Aquí puse en colorcito f que vendría siendo, que en este caso vendría siendo u, y de g vendría siendo a la u de u, ¿sí? Y aquí más o menos cómo se va desglosando según la regla de la integral por partes, de la integración por partes, ¿sí? Terminando la siguiente, con lo siguiente que dice que u por e a la u menos e a la u evaluado de 0 hasta menos 2, ¿sí? Es como se va a evaluar. Para evaluarlo más fácil, hacemos una factorización, que es pues la factorizando e a la u, obteniendo la siguiente, que sería u menos 1 por e a la u evaluado de 0 hasta menos 2, ¿sí? En 0 y menos 2. Entonces, primero empezamos a evaluarlo en el mayor, que es menos 2, quedando menos 2 menos 1 según este espacio que tenemos acá, por e a la menos 2, ¿sí? Menos, evaluamos u en el valor más pequeño, que sería 0, que sería 0 menos 1 por e a la 0. Ya simplemente operamos, tenemos que menos 2 menos 1 es menos 3, que e a la menos 2 es 0,135 y que e a la 0 es 1, que menos por menos da más y que 0 menos 1 me da 1, entonces 1 por 1 multiplicado es 1. Es por eso aquí solo me queda 1. Y al hacer toda esta operación, pues me queda que, que la solución de este problema o sí, de este problema es 0,594, más específicamente en porcentaje 59,4. Para concluir, tenemos que la probabilidad de que la siguiente llamada de servicio requiera a lo sumo 1 hora para reparar la bomba de calor es de 0,594 o de 59,4%. Con eso ya terminamos nuestro video. Son unos ejemplos básicos que en parte ponen en contexto todo lo que hablamos de las fórmulas y de la distribución gamma y lo que le compete a esto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.